Es la opinión de Mulder. Ahora está con nosotros Richard Arce, congresista de Nuevo Perú. Como dicen en el Congreso, hay alusiones que Mulder le ha dedicado a no solamente el señor Arce, sino a su bancada y a la bancada vecina del Frente Amplio, porque básicamente les ha dicho Mulder ahora que son entusiastas sostenedores del gobierno. ¿Cuál es su punto de vista? Lo conocemos en realidad, que usted quiere o va por el adelanto de las elecciones. ¿Hay consenso? Es decir, tampoco, ¿no? Porque no hay consenso ni para la vacancia, no hay consenso para el adelanto, no hay consenso para el consenso. ¿En qué estamos? Sí, buenas noches, Jaime. Acabamos de salir del Congreso para poder asistir acá a la entrevista. Gracias por venir. Para poder dialogar y que el Perú tenga conocimiento de lo que está sucediendo hoy día en el Congreso de la República. La interpelación es un derecho constitucional de los congresistas para poder evaluar, por ejemplo, una situación específica respecto a inclusive políticas de Estado. El asunto es que justamente se sigue buscando pretextos. Este delincuente, porque no es señor, este Goro es un delincuente sicario que tiene que ser sancionado. No es posible que se haya fugado de la manera más burda. Probablemente ha habido actos de corrupción y todo lo que corresponda. En el INPE. En el INPE, por supuesto, pero también en el Poder Judicial. También. Cuando no han remitido los documentos de una sentencia desde el mes de agosto del 2018, y más aún sabiendo el grado de peligrosidad de este delincuente. O sea, no van a argumentar que no conocían a este delincuente Goro y que continúe la investigación. Sé que en la Comisión de Justicia ya se ha planteado formar una comisión investigadora y que se desarrolle las investigaciones. A lo que nosotros cuestionamos es que hay temas más trascendentales y de fondo. Por ejemplo, el ministro de Justicia podría responder la situación del INPE para hablar cuál es la situación carcelaria. Detalles que él mismo mencionó con datos concretos. Más de 200% de la capacidad están hacinados con presos. La situación social que viven esos presos en temas de salud, en temas de defensa legal. Personalmente he visitado varias cárceles para ver el caso de los inimputables. Personas con alteraciones mentales que no deberían estar en una cárcel, sino tal vez en un sanatorio donde corresponde. Te doy un dato y lo dije en el Pleno. En Coro, en el Cusco, las personas con problemas mentales están en una jaula. Son situaciones infrahumanas donde se tiene que abordar con sinceridad. Pero todo esto no se aborda. ¿Por qué? Porque no les interesa en realidad confrontar el problema penitenciario, confrontar los problemas que puede haber dentro del Ministerio de Justicia, sino lo que están buscando es el pretexto para seguir postergando el adelanto de las elecciones. A eso iba, no quieren abordarlo. A eso iba justamente mi siguiente pregunta, porque no es solamente la situación carcelaria. Ahora resulta que la Comisión de Educación de la señora Tamara Arimborgo va a investigar a la SUNEDU. Ya viene Daniel Mora, él ha sido congresista, presidió además la Comisión de la Reforma Universitaria, eso más adelante. Y está pasando la situación de los hospitales, es decir, hay una agenda que se está descuidando en tanto no se arreglan los poderes del Estado. Es decir, el país sigue en una situación a la deriva, ¿no? Porque no tenemos el norte. ¿Cuál es el norte? ¿El 2020 o el 2021? Estamos mareados. Hay una inestabilidad política. ¿Qué va a pasar mañana para usted? Mañana a las 5 de la tarde se juntan en Palacio el señor Vizcarra y el señor Olechea. ¿Algo bueno saldrá de ahí? Pienso que no, con sinceridad. Por los propios argumentos y por la estrategia dilatoria que ha estado implementándose en el Congreso de la República. Hay que ser coherentes. Los gestos políticos, por supuesto que son importantes, pero también es importante la voluntad política para que se tomen decisiones y se defina de una vez. Si el Congreso de la República, así como afirma el congresista Mulder, que colige lo que dice el fujimorismo, y eso es histórico ya, porque en estos 3 años lo que ha hecho el APRA es ser furgón de cola del fujimorismo, tranquilamente en la Comisión de Constitución archiven de una vez la propuesta legislativa de reforma constitucional para el adelanto de las elecciones. No le busquen estas estrategias dilatorias para después mencionar que el calendario electoral nos ha ganado y por eso no podemos hacer la reforma constitucional. Pedir que se archive el proyecto del adelanto en la Comisión de Constitución, lo único que haría, 2 más 2 es 4, que inmediatamente el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, por encargo del señor Vizcarra, plantea una cuestión de confianza respecto a el adelanto de elecciones y se puede disolver el Congreso.
es una alternativa frente a un escenario donde no quieren dar una respuesta y una posición clara. Se han pasado todo el mes de agosto, es algo raro, siempre en la quincena de agosto ya estaban constituidas las comisiones y ya se estaba agendándose diferentes temas. Hasta ahora, el día de mañana, esperemos que por fin ingrese el proyecto de reforma constitucional. Va a ir, entre comillas, el Premier y va a ir el ministro de Justicia a la Comisión de Constitución para que presenten la propuesta legislativa y a ver si de una vez por todas asumen con responsabilidad. Por ejemplo, declarar en sesión permanente. Eso sería un buen gesto político, coherente para esa reunión. O sea, demuestra que tienes la actitud. Eso podría decirle mañana Olechea a Vizcarra. Por ejemplo, ¿no? Más allá del mero discurso, de la retórica, cuestiones concretas. Y lo otro, si hay la voluntad política, se va a dar el adelanto de las elecciones, que, ojo, no es en realidad la solución a todo el problema que existe en el país. Acabamos de graficar diferentes problemas de diferente índole, pero con objetividad, que haya una respuesta ya de una vez por todas de parte del legislativo para saber cuál es la posición y tomar decisiones que nos afecta, por supuesto que nos afecta en lo personal, pero tenemos que anteponer el interés de nuestro país por encima de cualquier interés personal. Y hay otros que sí se aferran a sus curules, sí se aferran inclusive con argumentos que no tienen consistencia. La democracia representativa que nos ha delegado cada 5 años también se refuerza con la democracia participativa. No es un cheque en blanco que te entrega la población al momento de elegirte, tienes que tener responsabilidad. ¿Qué de los blindajes que hicieron justamente el fujimorismo con su aliado, con el APRA, a todos estos personajes que hemos estado mencionando, el Consejo Nacional de la Magistratura, Nostroza, Chávarri? Creo que ha sido el momento donde la población ha sentido mucha indignación, porque lo único que tenía que hacer el Congreso de la República era habilitar las investigaciones de parte del Ministerio Público para que después en un proceso judicial se pueda ver las responsabilidades. ¿Qué ha hecho el Congreso? Simplemente blindarlos y al final inclusive perjudicando a la propia Keiko Fujimori, porque se abona la tesis de encubrimiento, de obstaculizar los procesos judiciales, digamos, era la sustentación de los fiscales. La parte que le cae al Congreso, pues, ¿no? Porque en la percepción ciudadana el Congreso obstruyó la lucha contra la corrupción, porque cuando se habla de obstrucción, salen, no, pero yo le di facultades, no, pero yo le dije que sí, que le aprobaba el proyecto. El tema aquí es que se ha obstruido la lucha contra la corrupción de una manera escandalosa. Y la factura es, primero, la impopularidad del Congreso y segundo, este deseo ciudadano masivo y unánime respecto al cierre del Congreso. Pero también hay que contarle a la gente el panorama completo. Si se llega al escenario extremo de la disolución del Congreso, lo que va a pasar es que va a quedar la comisión permanente conformada mayoritariamente por el fujimorismo, 1. 2, en diciembre, más o menos, tendríamos que elegir nuevos congresistas para completar el mandato hasta el 2021 y por ende no hay adelanto el 2020. Es decir, sí, es que el escenario es un escenario que también hay que contar completo, ¿no? Debió haber analizado al momento de proponer de que estaba dando la responsabilidad al Congreso de la República. La pelota lo tiene el Congreso de la República y hay diferentes mecanismos para poder adelantar las elecciones, pero ya lo han manifestado abiertamente Fuerza Popular, sus bancadas satélites que no están de acuerdo y lamentablemente tienen mayoría, pero tratan de soslayar el tema con esta interpelación. Mañana se va a dar un pleno ético para abordar los casos que se tienen que tomar decisiones para sancionar a congresistas, que es válido, por supuesto que hay que sancionar cuando hay faltas éticas, pero hay temas importantes que se tienen que abordar. El día jueves, por ejemplo, se hace el ingreso de la presentación de la ley más importante que discute el Congreso, la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio fiscal. 3 temas determinantes para definir cuál va a ser el presupuesto que se va a asignar para el año 2020. Perdóneme, tenemos un contacto en directo hasta ahora desde Pasos Perdidos, el Congreso de la República. Está conectada con nosotros la congresista Rebeca Cruz, de Alianza para el Progreso. Ella preside la Comisión de Salud a propósito de las denuncias de muertes de bebés prematuros. 30 en el Hospital Regional de Lambayeque, 63, si no me falla la memoria, en el Hospital Regional de Arequipa y ahora recién 37 en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Todo esto a lo largo de los últimos días ha sido denunciado en su oportunidad lanzando la alerta a nivel nacional RPP Noticias.
Congresista Cruz, buenas noches. Gracias por atender nuestro llamado. Lo primero que le quería preguntar es, se hace una invitación a la ministra Zulema Tomás para que ella dé cuenta de esta situación, pero se están, sabe usted, tiene información, comprando, agilizando las compras de las incubadoras. ¿Cuáles son las soluciones más urgentes de cara a los días que tienen que pasar? Porque la señora Tomás, si tampoco la memoria me falla, se presenta recién el próximo miércoles en su comisión. La escuchamos. Muy buenas noches, Jaime, muchísimas gracias. Y sí, precisamente se ha invitado a la ministra para que en la comisión ella pueda informar sobre la política nacional de salud que se está aplicando en su cartera, así como también conociendo estos hechos que son graves sobre esta muerte de estos 30 niños en Lambayeque. Es necesario la presencia de ella, así como también del gobernador regional, del director del hospital y la presidenta ejecutiva de salud. Haciendo la investigación, nosotros hemos podido constatar que no solo son 30 niños en Lambayeque, sino es a nivel nacional. De enero a la fecha tenemos más de 716 casos de muertes de niños en diferentes regiones. Lo que es sorprendente que aquí en Lima está liderando el primer puesto, luego está La Libertad, tercero está mi región del Cusco y cuarto está Lambayeque. A nivel de todas las regiones hay estas muertes neonatales. Es lamentable que el presidente Vizcarra salga, esté inaugurando, pero que no equipe estos hospitales con estas incubadoras y estos respiradores que son necesarios para estos niños. Yo le quería preguntar, además de los temas que tienen que ver directamente con el Ejecutivo, la respuesta de la ministra Tomás, las respuestas también del presidente Vizcarra, ¿qué se hace, por ejemplo, en el caso de Lambayeque? Y esto también me gustaría preguntarle a quién más piensa citar, porque en Lambayeque, fundamentalmente allí donde saltó la primera alerta, Contraloría descubre que el personal administrativo del Hospital Regional de Lambayeque se gasta o desvía presupuestos que se elevan por el millón de soles para 1.200 canastas navideñas, faltando incubadoras en el Hospital Regional de Lambayeque. Según Contraloría, se gastaron 1 millón de soles, poco más, en 1.200 canastas navideñas. Este asunto, que también es un ángulo que no hay que desentenderse, ¿se va a abordar en su comisión? Por supuesto, tendrá que responder, porque nosotros siempre vamos a defender la vida y no es posible que por el personal incapaz, ineficiente, que teniendo el dinero no hayan hecho la compra, tendrán que asumir la responsabilidad. Y acá nosotros podemos ver que hay una responsabilidad compartida, porque no solo es entregar el dinero, sino que también el MINSA ha tenido que estar haciendo su fiscalización. Muy bien, congresista Cruz, vamos a estar atentos al trabajo de su comisión. Es un tema para nosotros, para el país entero, sumamente grave, delicado y que no se debe desatender. 716 casos de enero a la fecha a nivel nacional de muertes de bebés prematuros. La congresista Rebeca Cruz, presidenta de la Comisión de Salud, en Nada está dicho. Hasta otra oportunidad. Nos gustaría, en todo caso, seguir el tema y, si acaso, tenerla en vivo en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga buenas noches. Esta situación realmente a uno lo deja helado, lelo. Nos conmueve, Jaime. ¿Quién es o quiénes son para usted los responsables de esto? A eso quería llegar. En principio, evidentemente nos causa una conmoción ver que haya tantos muertos neonatales, bebés prematuros. Pero hay que hablar con la verdad y con la mayor objetividad. Hay un tema de descentralización y la responsabilidad de los hospitales está a cargo de las DIRESAS en las regiones, Dirección Regional de Salud, correcto, adscrita al gobierno regional.
Primer dato muy importante, que el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad porque es el ente rector de la política de salud, el que tiene que acompañar, por supuesto, y hubiera prendido la alerta hace ya bastante tiempo. La pregunta Pero es, en el tema presupuestal, estrictamente responsabilidad de los gobiernos regionales. Sí, pero esta situación de las incubadoras no es de la semana pasada, ¿no? Es decir, por supuesto. La pregunta es, y es una pregunta puntual, ¿el Ministerio de Salud acaso sabía ya de esta situación? Ahí viene la responsabilidad de parte del ente Por eso. Que tutela todo el tema de salud, que es el Ministerio de Salud, que tienen responsabilidad. Ante una circunstancia y ante la inoperancia y la incapacidad del gobierno regional para atender un problema, ahí debió haber intervenido el Ministerio de Salud para ver de qué manera se sustituye esos problemas técnicos. Eso por un lado. Pero no solamente es eso. Y por el otro, ¿alguien está usando o pretendiendo usar políticamente este tema? Por supuesto que sí. El día de hoy, en el Congreso de la República, el fujimorismo. ¿Por qué ha sucedido esto en Lambayeque? Porque ha habido corrupción, y corrupción asociado inclusive en denuncias a familiares directos de congresistas que estaban traficando con las obras de licitación. Seamos objetivos. Ahí están los famosos guachiturros de Tumán, que inclusive tienen cierta relación con esta investigación. De la misma manera, hay que ver con la objetividad qué se está haciendo en la denuncia que hace de disponer fondos para otro tipo de recursos como son canastas navideñas. Y eso es una tradición. En casi todos los establecimientos de salud, en las direcciones regionales, ahí se dan canastas navideñas ostentosas, que es importante como una parte de la tradición, que es un derecho laboral, podríamos pero no llamar. desviar pues, un millón de soles. Por supuesto, a eso voy. ¿Cómo es posible que no ha habido un control efectivo y se ha sancionado si se ha tomado esas decisiones en desmedro de la salud pública, que es determinante? Pero no solamente los problemas de salud en los hospitales están relacionados con la exposición de estos bebés, sino también hay una serie de demandas en mi región, en Apurímac. Nosotros, por casos de corrupción y justamente asociado al gobierno regional del momento, el señor Elías Segovia, el hospital no se construye. 18 horas tienen que trasladar a los pacientes. Ahorita tenemos un enfermo cardíaco que estamos en la gestión para que primero le habiliten una cama en un hospital. Fíjate el grado de falta de humanidad, yo diría, para no atender estos problemas sociales. Finalmente, congresista Arce, ¿para usted qué va a pasar? Es decir, claro, nadie tiene pues acá una bola de cristal, pero uno a veces el olfato lo desarrolla más, sobre todo en situaciones turbulentas y de crisis como es esta. Porque ya decía yo en mi columna de ayer, dicen que esto no es como el 2000, pero ¿qué están esperando? ¿Que se caiga otro Banco de la Nación? Y que lo que se va a terminar desmoronando al final es el Estado y sus instituciones. Es decir, está de un lado la vacancia, está del otro lado la cuestión de confianza. ¿Es posible que se puedan llegar a puntos intermedios? O sea, ¿cabe aquí, no sé si un milagro o algo así? ¿O estamos destinados a uno de los dos extremos? Está en la voluntad política. Y no le haría nada mal, por ejemplo, al Congreso, presidido por el presidente, el señor Olaichea, de hacer un mea culpa, de pedir el perdón, no al gobierno o otros espacios, a la población, porque la población se ha sentido indignada. Y plantear una agenda concreta en los próximos 2 años qué va a desarrollar. Pero evidentemente con el compromiso firme de no mantener este ambiente de impunidad, por ejemplo, dejar de blindajes, democratizar para que sea más plural las decisiones que se tengan que tomar en el Congreso de la República. Eso podría ser interesante. Hay todo el tema de la ley de minería que está en cuestión en este momento a consecuencia de los conflictos socioambientales. Abordarlo con responsabilidad. Hay el tema de competitividad que va a presentar el presidente, que es valioso, pero defendiendo los derechos laborales de por medio. Temas más trascendentales, el tema de las AFP, los fondos de pensiones, que también se tienen que abordar. Hay una serie de demandas que han sido postergadas históricamente y que el Congreso podría recuperar en algo esa confianza si se plantea esa agenda con plazos, con compromisos asumidos, pero eso es pedir peras al olmo. Hay que tener mucho cuidado, sí, pues, porque al final lo que han estado mostrando es más bien un tipo de confrontación y, como decía el chat La Botica, una cuestión de supervivencia más allá del interés de desarrollar a nuestra patria. Richard Arce, congresista de Nuevo Perú, con nosotros. Gracias, congresista. Gracias, Jaime. Porque las cosas son todavía un tanto disímiles, ¿ah? Porque la agenda de Vizcarra es adelanto de elecciones, Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura y el presupuesto del próximo año, donde ya se incluyó el presupuesto para las votaciones, 700 millones. Y la agenda de Olechea es desempleo, inseguridad, reconstrucción del norte y adelanto de elecciones.
Entonces, uno empieza por el adelanto, el otro termina por el adelanto, casi como la del estribo. Solo un detallito, los 700 millones que está solicitando es una proyección que se puede gastar el 2000 o el 2001. No es un gasto insulso que se va a hacer. En las elecciones del 2016 se gastaron más de 600 millones. Ahora que va a haber supuestamente primarias, va a haber una primera vuelta, una segunda vuelta, evidentemente los costos son... Yo sé, pero para hacer con objetividad el presupuesto y verlo con racionalidad, entonces no estén buscándole pretextos. Yo pediría que se sincere las cosas, creo que eso nos ayudaría a solucionar este problema que va a afectar al bolsillo del ciudadano de a pie que nos está viendo el día de hoy. Gracias nuevamente, pero mientras estamos en todo este ruido, la Comisión de Educación de la señora Tamara Arimborgo lanza una contraofensiva y quiere investigar a la SUNEDU. Vamos a conversar con Daniel Mora, él fue congresista y además presidió las reformas universitarias en el Congreso pasado. Nada está dicho.